Estimado estudiante, tenga muy buen día, cualquiera que este sea. Hoy vamos a trabajar los polígonos. Elementos de un polígono. Un polígono es una figura plana, limitada por segmentos unidos en sus extremos de manera que en un punto se unen exactamente dos segmentos. Entonces, si yo miro mi figura, en cada uno de estos puntos solamente se están uniendo dos segmentos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en el punto A que estoy coloreando, solamente se une mi segmento FA y mi segmento AB. En cada uno de estos puntos, que ya ahorita más adelante digo cómo se llaman ese elemento, se unen exactamente dos segmentos. Y cada segmento está unido con otros dos segmentos. Por ejemplo, si yo miro mi segmento FA, él está unido con el segmento AB y con el segmento FE. ¿Listo? ¿Qué significa una figura plana? Que se puede dibujar en una hoja. Por ejemplo, si mi hoja es la representación del plano. Sigamos. En un polígono se identifican los siguientes elementos. Vértices. Los puntos A, B, C, D y E se llaman vértices. Entonces, allá donde se unen dos segmentos, a cada uno de esos puntos se le llaman los vértices del polígono. Los lados de los segmentos son los segmentos AB, mi segmento AB, mi segmento BC, el segmento CD, el segmento DE y el segmento EA. Los ángulos interiores son el ángulo A, este de aquí, ¿cierto? El ángulo B, el ángulo C, el ángulo D y el ángulo E. Las diagonales son los segmentos cuyos extremos son dos vértices no consecutivos del polígono. Me explico. Si este es un vértice y este es otro vértice, como pertenecen al mismo segmento, digo que son vértices consecutivos. Mientras que si tomo mi vértice C y el vértice E, ya no son consecutivos porque no están sobre el mismo segmento. Si los uno, se llaman diagonales. Entonces vamos a mirar. Ahí tengo mi segmento AC, el segmento AD, el segmento BD, el segmento BE y por último el segmento CE. Se llaman las diagonales del polígono. Vamos a mirar este ejercicio. En el polígono PQRSTU, o sea, nombro cada uno de los vértices. Nombrar los vértices, pues los vértices son el vértice P, como es un punto, lo nombro con letra mayúscula, el vértice Q, el R, S, T y U. Esos son mis vértices. Los ángulos interiores, por ejemplo, acá tengo este ángulo de acá. Ese ángulo es mi ángulo P, ¿cierto? O también podría llamarse ángulo UPQ, ¿cierto? También tengo este ángulo de aquí interno o interior. Se llama el ángulo Q. O lo podría llamar como el ángulo PQR. Tengo mi ángulo R, que también lo podría llamar, estoy hablando de este de acá, lo podría llamar como el ángulo QRS. Me faltaría nombrar este ángulo y este ángulo, que los dejo para que ustedes lo hagan como ejercicio. Y los lados, ¿cuáles son mis lados? Son los segmentos, ¿cierto? Segmento PQ, acuérdese cómo se nombra. El segmento QR, el segmento RS, el segmento ST, segmento TU y el segmento UP. Ahí están los lados de mi polígono. Ok, continuamos. Ejercicio resuelto. Segundo, determinar cuántas diagonales se puede trazar en cada polígono. En este polígono podemos trazar dos diagonales, recordándole que una diagonal es un segmento que une vértices no consecutivos.
En este de aquí, vamos a mirar cuántos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 diagonales. Para el ejercicio C, le queda a usted descubrir cuántas diagonales tiene ese triángulo. Ok. Ejercicio resuelto número 3. Determinar cuáles figuras son polígonos y explicar por qué. Vamos con la figura A. No es un polígono ya que en el punto C se unen 4 segmentos. Figura B. Ese es un polígono, porque en cada punto se unen 2 segmentos y cada segmento está unido con otros 2 segmentos. Y la figura C le corresponde a usted determinar si es o no un polígono. Clasificación de polígonos. Los polígonos se pueden clasificar según el número de sus lados, su forma y la medida de sus ángulos y sus lados. Entonces vamos a mirar cada una de esas 3 y vamos a arrancar por el número de sus lados. Si un polígono tiene 3 lados, se llama triángulo. Y ya lo conocemos, hay muchas formas de dibujarlo. Si tiene 4 lados se llama cuadrilátero, a ellos pertenecen el cuadrado, el rombo, el rectángulo. 5 lados se llama pentágono, 6 lados se llama hexágono, 7 lados se llama heptágono. Les recuerdo que los lados siempre deben ser segmentos de recta. Si tiene 8 lados se llama octágono, 9 lados nonágono, 10 lados decágono, 11 lados undecágono y 12 lados dodecágono. Aquí cabría la posibilidad de que ustedes averiguaran cómo se llaman los que tienen 13, 14, 15, hasta 20 lados. Los invito a que lo averigüen. Clasificación de polígonos ahora según su forma. Entonces, los polígonos se pueden clasificar según su forma en 2. Polígonos convexos. Todos sus ángulos internos o interiores miden menos de 180. Entonces, si yo miro los ángulos internos, que estoy pintando aquí de rojito, no pueden sobrepasar la medida de 180 grados. Primera condición para que sea un polígono convexo. Y segunda condición, todas sus diagonales están en su interior. O sea, cuando yo trace las diagonales de mi figura, de mi polígono, todos deben quedar por dentro. A eso se le llaman polígonos convexos. Y ahora, polígonos cóncavos. Un polígono es cóncavo si alguno de sus ángulos interiores mide más de 180 grados. Me explico. Si yo miro aquí mi ángulo J, veo que mide más de 180 grados. Y no todas las diagonales están en su interior. Aquí tracé la diagonal IK de azulito y veo que está por fuera de mi figura, ¿cierto? Por lo tanto, es un ángulo cóncavo. Si una de sus diagonales está parte o totalmente por fuera, digo que es un polígono cóncavo. Ok, continuemos. Clasificación de polígonos según sus lados, la medida de sus lados y de sus ángulos. De acuerdo con sus medidas, los polígonos pueden ser regulares. Todos sus lados y todos sus ángulos tienen la misma medida. O sea, yo digo que un polígono es regular si verifico que sus ángulos internos o interiores tienen la misma medida. Por eso tienen esta rayita aquí. Cuando yo pongo esta rayita, una única rayita aquí, por ejemplo, digo que cada uno de estos ángulos interiores son iguales. Y si usted se da cuenta, aquí tengo 2 rayitas sobre el segmento, ¿cierto? Y todos tienen 2 rayitas. Significa que la medida de sus lados todas son iguales. Entonces, cuando cumple que la medida de los lados son iguales y la medida de los ángulos internos son iguales, se llama un polígono regular. Y la segunda clasificación, según sus lados y sus ángulos, son los polígonos irregulares. La medida de sus lados o de sus ángulos son diferentes. Entonces, si yo miro bien aquí, mi segmento HM es muy distinto en medida a mi segmento IJ. Entonces ya son de distinta medida, por lo tanto es un polígono irregular. ¿Ok? Listo. No olvide poner su nombre y curso en los comentarios del video. Es importante para saber que usted está viendo las clases.
Muchas gracias por la atención. Si tiene alguna pregunta sobre el video, alguna pregunta sobre este video, aclárela en clase. Recuerde llevar la guía de trabajo a clase para ser realizada. Ánimo y éxitos.